se soportaba el frío, a pesar de que estábamos los 4 casi abrazados, y eso pues realmente debió haber ayudado a disminuir la cantidad de frío que nosotros sentíamos. Sin embargo, no podía yo controlar el temblor de mi cuerpo, del frío que estaba haciendo, la temperatura tan baja. Entonces me sorprende mucho porque en ese momento mi hijo se despierta con un sobresalto y abre los ojos y se queda viendo hacia una de las esquinas de la cabaña que está enfrente de nosotros, y muy espantado me dice: oye papá, dice, ¿qué es eso que está ahí parado? Entonces en ese momento yo me espanto, obviamente, lo abrazo, le digo: no es nada, trata de dormirte. Lo vuelvo a abrazar, lo recargo en mi hombro y en mi brazo, y se queda dormido nuevamente. Entonces hago yo la bendición, no podía yo soltarlo, porque en ese momento yo lo único que pensaba, supuse que era una bruja o era algo que estaba atormentando directamente a los niños. Entonces no podíamos dejarlo, no podemos descuidarlos en ningún momento para que no los dañara de alguna manera. Entonces yo termino de hacer la oración y esa sombra se sale. De repente, por uno de los huecos del techo, se ve como se mete y, se sale, ¿no? Entonces, al momento en el que se sale, pasan como 2 o 3 minutos y se empieza a escuchar en la parte de afuera como los animales se empiezan a alborotar. Se empezó a escuchar todo una jungla en la parte de afuera. Se empezaron a escuchar como burros, se empezaron a escuchar como gallos, se empezaron a escuchar, varias cosas, varios animales. Y dentro de esos se empezó a escuchar como un animal, como si fuera un ave que emitiera un sonido extraño que yo realmente no puedo reconocer. Pero era un sonido como una especie de lamento en el cual pues realmente no puedo distinguir la clase de animal que era. Parecía como un ave, pero yo nunca había escuchado un ave hacer ese tipo de sonidos. Entonces inmediatamente yo supe que realmente lo que estaba ahí en ese momento era una bruja, y esa bruja quería atacar a los niños directamente. Entonces pasa lo siguiente: estamos hablando, los niños pueden conciliar, una vez que se sale, los niños pueden conciliar el sueño bien, se duermen, y yo empiezo a platicar con mi novia y le digo: ¿estás escuchando todo eso? Dice: sí, dice, no inventes, dice, ¿qué es eso? Le digo: no tengo idea. Le digo: pero no sueltes a los niños, le digo, vamos a permanecer ahora sí que al margen para evitar que ocurra una desgracia. Pasan unos minutos y de pronto le ocurre algo a mi novia. Ella es muy perceptiva, ella puede detectar algunas cosas, algunas presencias, es muy sensible en ese aspecto. Entonces, de hecho, yo la he ayudado en varias ocasiones por varios temas, que igual también contaremos a través de este medio. Y resulta ser que al final del día ella de repente pierde la conciencia por un segundo. O sea, ella me dice: oye, ¿sabes qué? Es que me estoy sintiendo medio mal. Le digo: ¿pero estás bien? Pierde la conciencia un segundo, como si cayera en una especie de trance. Entonces yo la empiezo a mover, le digo: oye, y nada, no reacciona. Entonces yo me espanto más, obviamente. ¿Por qué? Porque tengo de un lado agarrado a mi hijo, del otro lado ella está agarrando a su niña. Pero el problema no es ese, el problema es que ella ya no está, no está consciente. Entonces en ese momento yo me espanto, abrazo a mi hijo, trato de jalar un poco y tener a la vista a su niña, y le pongo la mano encima del pecho, empiezo a recitar una oración para tratar de purificarla y de alejarle todo mal,
cualquier cosa que le esté afectando. Estuvimos aproximadamente de esa forma como unos 5 minutos, 3 minutos, supongo, pero a mí se me hizo eterno. O sea, son de esas veces que no sabes qué hacer y se te hace, o sea, el tiempo pasa súper lento, ¿no? En ese momento termino yo de hacer la oración, termino de hacer la purificación de ella, y en ese momento despierta en un sobresalto, le hace, despierta, y me dice, ¿qué pasó? Le digo, no, Ángel, o sea, te fuiste, ¿cómo que qué pasó? Dice, es que de repente como que me quedé en trance, dice, o sea, de repente como que vi todo oscuro, dice, y ya no sabía, o sea, no podía moverme. Dice, como si se me hubiera subido el muerto y se me hubiera quedado aquí en el pecho, dice, no podía respirar. Entonces, al momento en que ella se despierta, en ese momento pasa un ratito más y se deja de escuchar aquellos lamentos en la parte de afuera de la cabaña, y los animales empiezan a tranquilizar. Pero para esto yo creo que ya eran como las 5 de la mañana, y realmente pues yo ya no tuve opción de dormir, o sea, ya no pude dormir, me pasé toda la noche en vela. A la mañana siguiente, una de las personas que nos acompañaba, que se quedó en la parte de afuera en el sillón, en el sofá cama, le preguntamos, oye, ¿qué crees que mira, pasó esto? Obviamente las personas que se quedaron en la litera se perdieron, se durmieron y no supieron nada hasta el otro día. Pero la otra persona dijo, sí, dice, yo empecé a escuchar, dice, como una persona, como si aullaban, como si algo. Dice, yo lo único que hice, dije, me tapé la cabeza, dice, me puse mis audífonos y me quedé dormido. Dije, ahí nos vemos. Entonces, pues realmente estábamos pues, literalmente solos en ese momento. Pero, pues sí, esta es una de las historias, pues, uno de los momentos más espeluznantes que hemos vivido. Quería yo compartir esta historia. Y pues nada, no sé hasta la fecha cómo describir todos esos sucesos paranormales extraños, inexplicables, porque realmente yo no sé realmente qué es lo que pasó. Y el detalle es que, por ejemplo, yo lo platico con mi pareja y ella está consciente de todas y cada una de las cosas de las que les estoy platicando. O sea, no nada más son cosas que viví yo, sino también las viví con mi novia.